no siempre se hacen con implantes. En muchas ocasiones se utiliza su propio tejido 100%. En otras ocasiones se utiliza un porcentaje de su tejido más un implante. Y pues bueno, tienen que saber también que la reconstrucción es un proceso que envejece con ustedes mismas y por lo tanto, esperando la supervivencia global, pues la reconstrucción también tiene que ir adaptándose de acuerdo a su edad. Entonces, si estamos de acuerdo, vamos a las preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta que me hacen mucho aquí en el centro de educación y es, tengo que volverme, o sea, me imagino que tienen un tiempo de vida las prótesis, por ejemplo. ¿Tengo que cambiarme la prótesis cada cierto tiempo? Las prótesis mamarias por lo general se cambian, pero no hay un límite de tiempo específico. Esto puede ser afortunado o desafortunado si ponemos como, creo que el periodo de tiempo que la mayoría de las pacientes como que escuchan en medios es que los implantes duran 10 años aproximadamente. No es una realidad absoluta. En realidad las pacientes buscan un cambio en sus prótesis cuando simplemente ya no van con ellas. Es decir, si ya no les gusta el tamaño o no les gusta el aspecto porque tiende a cambiar con su propio cuerpo, pues evidentemente una prótesis no recibe, no aumenta de volumen, no tiene esos cambios, es un material inerte. Entonces, conforme las pacientes envejecen o su piel también cae un poquito más, tienen fluctuaciones en el peso, pues hay ocasiones en las que simplemente las prótesis dejan de verse parecidas y es cuando buscan el cambio. Esto no significa que las prótesis estén rotas o que se vayan a romper en determinado tiempo o que les vaya a hacer daño, es decir, que afecte su salud directamente el tenerlas demasiado tiempo. Ok, doctor, aquí tenemos una pregunta de Yasmín González. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Hola, buen día, doctor Figueroa, buen día a todos. Mi pregunta es, las cirugías de reconstrucción que se han visto, hay una que me mencionaron que es de colgajo, cuando no está tu cuerpo adaptado o cuando no tienes el suficiente músculo por la cirugía, la mastectomía que se tuvo. Esta cirugía es la más difícil, digamos, si agarran parte de tu grasa abdominal y esa microcirugía que se hace, ¿tiene algún efecto secundario o cuánto es el tiempo que se tarda en que te recuperes? Porque digamos que no sé en qué momento eh, la masa de tu abdomen se pueda recuperar, ¿no? Y cómo se quite si se hace microcirugía, porque yo he visto muchas pacientes que tienen unas rajadas en el estómago terribles. Ok, bueno, la rajada terrible en el abdomen. En cirugía plástica estética existe un procedimiento llamado abdominoplastía o muchas veces en el argot público pues le llaman mommy makeover o lipoabdominoplastía 360, que es realmente pues una cirugía que se hace con el objeto de mejorar el contorno corporal y eliminar la flacidez de la parte inferior del abdomen que muchas veces se da tras embarazos o fluctuaciones en el peso muy dramáticas, ¿no? Esta Claro. incisión o rajada terrible, pues es una rajada que va, o una incisión cicatriz que va en la parte baja del abdomen a la altura de donde habitualmente va la cesárea, pues con una extensión lateral que llega más o menos a las crestas ilíacas, es decir, si ven su cintura, pues llega a los extremos de la cintura. Esta cirugía es la tercera más realizada en cirugía plástica estética. Obviamente mujeres pues de mediana edad, entre los 35 y 45 años, es la más realizada por motivo estético. Esta modalidad de reconstrucción por la que preguntas se llama colgajo libre abdominal. Y con las técnicas microquirúrgicas, esta cirugía no toca el músculo, es decir, no daña ni emplea ningún músculo del abdomen para la reconstrucción, es simplemente piel y grasa. Pero si ubicamos en el contexto de que en una cirugía estética, pues este tejido se retira del cuerpo y se tira a la basura, nosotros en lugar de desperdiciarlo, pues hacemos un trasplante de tejido
de este mismo tejido, pero con una arteria y vena que nos permite hacer el trasplante conectando la circulación de ese tejido a la arteria y vena mamaria interna en el sitio donde las pacientes van a ser mastectomizadas o ya fueron mastectomizadas. Este tipo de método pues emplea únicamente el propio tejido y pues son buenas candidatas aquellas que tienen tejido abdominal de sobra. Es decir, mujeres que quizá en sus posibilidades buscaran un procedimiento estético de contorno corporal, pues en su contexto de cáncer, en vez de hacerlo de forma estética, que dicho sea de paso, pues también tiene efecto estético, pues ese tejido se aprovecha para construir una mama. Obviamente es una cirugía dispendiosa. Yo no diría dolorosa. La mayoría de las pacientes que se han sometido a este procedimiento, pues en realidad tienen una recuperación satisfactoria. El dolor en realidad se controla con analgésicos pues de primera línea, no requiere tampoco cuidados especiales. No es dolorosa, sin embargo, el comentario general es que implica 4 días de estancia hospitalaria como mínimo. ¿Por qué? Porque al igual que un trasplante renal o un trasplante hepático, tiene que haber una vigilancia de que la circulación está patente o está presente en el tejido trasplantado. Y pues evidentemente, estando dentro del hospital, pues se pueden tomar acciones para evitar complicaciones y es por eso que tal vez es el procedimiento que, a pesar de ser el gold standard en el mundo para reconstrucción mamaria, pues sí implica 4 días de estancia hospitalaria, pero eso no significa que las pacientes estén delicadas de salud o tengan mucho dolor, es simplemente por vigilancia. Respondiendo a la otra pregunta ya haciendo a un lado lo de la rajada terrible, en realidad la satisfacción que tienen las pacientes de tener una mama creada con su propio tejido, pues disminuye mucho también los niveles de ansiedad, se adaptan mucho mejor con el hecho de tener una mama blandita, hecha de su propio cuerpo. La grasa, hay que decirlo, pues tiene el comportamiento habitual, es decir, si las pacientes suben de peso, pues también sube de peso en el sitio donde se hizo la reconstrucción. Es una zona que también se puede moldear como si fuera una mama normal, es decir, incluso, aunque esté tal vez un poquito sacado de contexto, incluso se pueden poner implantes en la mama reconstruida bajo este método, pero pues hay que decirlo, si se busca este método reconstructivo, pues es precisamente para evitar los implantes. Ahora bien, ¿qué otra ventaja ofrece este método reconstructivo? Pues que prácticamente terminado el proceso, pues es algo ya básicamente que perdura toda la vida de la paciente, es decir, no van a necesitar cambiarse ningún implante. Los refinamientos, en realidad, pues si ya se deja una simetría con 2 procedimientos reconstructivos, ya hay una simetría adecuada. Por lo general, estas pacientes ya no se realizan ningún otro procedimiento a lo largo de sus vidas, a diferencia de los implantes que en algún punto, por alguna razón, probablemente tengan que cambiárselos o retirarlos y cambiar de método, ¿no? Que eso va a ser otra pregunta, yo pienso que en un momento, entonces no me voy a adelantar. Espero haber contestado tu pregunta, Yasmín. Sí, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Cari, tenemos una pregunta. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta atención que nos dan, porque en realidad sí, cuando uno va a consulta pues va nervioso y va todo y ya después cuando está en casa tiene más preguntas, ¿no? Entonces muchas gracias, doctor Figueroa, buenas tardes. Mi pregunta va también hacia la reconstrucción, pero cuando ocupan colgajo de parte de la espalda. ¿Me podría explicar un poquito sobre esa cirugía? Y en algún momento alguien me platicó que también le hicieron su cirugía, que tenía más molestias ahora que tenía cirugía que antes, que ella tenía dolor. Entonces, ¿eso podría ser una consecuencia a base de la cirugía o es un caso aislado o tiene que ver con otro tema? Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, hablando en cáncer de dolor crónico, implica muchas cosas, ¿no?
Hay quimioterapia neoadyuvante, por ejemplo, muchos pacientes que van a quimioterapia antes de su cirugía, que tienen dolores articulares, dolores en las extremidades, que no están asociados a cirugía. Esa es una parte. La otra parte es que pacientes que reciben radioterapia posterior a antes o después de su mastectomía, pues también muchas veces tienen cierto dolor torácico por secuelas debidas a la radioterapia. Hay un conjunto de todas estas asociadas a la cirugía que sí puede generar dolor crónico. La mayoría de las cirugías no están asociadas a dolor crónico, pero sí tenemos muchas pacientes que refieren dolor en un costado o en la parte inferior, a la altura del surco inframamario, muchas veces por irritación de los nervios intercostales que cede a tratamiento médico. Hay otras condiciones también, porque no podemos generalizar, en que las diferentes terapias oncológicas pues también pueden favorecer inflamación crónica de los tejidos. Es aquí donde creo que hay bueno, no lo creo, es un hecho estudiado. Cuando hay prótesis o implantes mamarios asociados a la reconstrucción y tenemos esta clase de secuelas de inflamación crónica, habitualmente la cápsula que nuestro cuerpo produce o genera alrededor de los implantes tiende a endurecerse más rápido y la parte inferior de esa cápsula, que es la que está en contacto con el tórax de las pacientes, pues también al generar una especie de inflamación crónica y de cicatriz un poco más fuerte, esta cicatriz pues con ciertos movimientos, que hay que decirlo, por eso la rehabilitación es tan importante, con ciertos movimientos favorecen el desplazamiento de ciertos músculos y genera dolor, porque es como si estuvieran pinzados. Entonces, ¿cómo evitar este tipo de dolores crónicos? Pues es importante que desde la primera semana del posoperatorio comiencen con ejercicios de rehabilitación. Y aquí es donde obviamente el equipo multidisciplinario toma el volante, porque si las pacientes, a pesar de las instrucciones sobre la rehabilitación y su importancia, no son capaces o por miedo no realizan los ejercicios adecuados, pues tienen más posibilidades de que esa cicatriz se forme con una paciente estática con el hombro pegado a su cuerpo, que no quieren mover su brazo porque les da miedo arruinar su cirugía, les da miedo el dolor que puede producir su movimiento y tienden a limitarse. Las cicatrices evidentemente se forman adaptadas al movimiento del cuerpo, entonces si tenemos un cuerpo más inmóvil, esta cicatriz pues va a afianzarse en una posición en la cual pues no es anatómicamente adecuado, y es por eso que cuando ya intentan movimientos más importantes, muchas veces este dolor viene asociado de la cicatriz interna, que es un poquito más sólida por la falta de movimiento y también, pues hay que decirlo, por la terapia asociada, ¿no? Alrededor. Hay cientos de caminos que tienen estas pacientes, pues hay algunas que, repito, pues van a quimioterapia antes de su cirugía, otras quimioterapia después, algunas reciben radioterapia, otras no. Algunas requieren una cobertura muscular adicional a su implante, otras no. Entonces, pues sí es muy aventurado hablar de secuelas así como tajantemente de cualquier reconstrucción, sino que simplemente se tienen que tratar aquellas secuelas en cada paciente en particular. Ok. Bueno, creo que de lo del colgajo de la espalda, así aprovechando como para decir, bueno, ¿por qué a mí me hicieron un colgajo de la espalda y por qué a mí me hicieron un colgajo abdominal? Pues bueno, si se hace un colgajo de la espalda, una es porque quizá no está disponible el tejido abdominal para la reconstrucción, y número dos, es un método que se utiliza como un rescate para cuando consideramos que la cobertura que pueda tener una prótesis pues no va a ser efectiva o duradera. Es decir, el colgajo de la espalda fortalece y genera un lecho mucho más amigable, digamos, con las prótesis, que nos permite de alguna manera también poder hacer injertos grasos o tener una zona con menos secuelas que muchas veces son producidas por la radioterapia.
el tejido de la espalda per se pues tiene ese propósito de ser más bien como un rescate o un adyuvante para mejorar la textura de la reconstrucción mayormente basada en implantes. Y también se emplea para cuando hay defectos de tórax grandes, es decir, si la mastectomía implica también la remoción de una extensión bastante grande de la piel y del músculo, pues el tejido de la espalda nos ayuda a esas coberturas cutáneas también. Espero haber respondido a tu pregunta, o si hay alguna más específica, con mucho gusto, Cari. No, sí me respondió la pregunta. Solamente me surgió otra duda en este momento. ¿Afecta el músculo de la espalda posterior a la cirugía? ¿Quedan secuelas en mi músculo así después de la cirugía? Muy buena pregunta, pues no hay un grupo específico de pacientes que pueden tener limitaciones de movimiento, pero pues son los pacientes hemiplégicos, pues que la verdad es que en cáncer de mama es muy rara la paciente, y no me ha tocado verla, pues que tiene una afección neurológica que le condicione hemiplegia o hemiparesia. Evidentemente hay grupos musculares que mueven el hombro, el músculo dorsal ancho, que es el que usamos para este tipo de reconstrucción, es el encargado de realizar el movimiento como de jalar de arriba hacia abajo, o movimientos de arriba hacia abajo hacia el frente. Tengo varias pacientes que pueden nadar, que de hecho algunas nadan con cotidianidad, y después de esta cirugía lo hacen sin ninguna restricción. Entonces, esto es debido a que el movimiento del hombro está dado por grupos musculares también diversos, y todavía disponemos de otros 4 músculos para este movimiento, de tal manera que el del dorsal ancho pues no es un movimiento que se extrañe. Aunque hay que decirlo, pues la secuela, si lo podemos mencionar así, pues es la cicatriz en la espalda, y en algunas ocasiones un pequeño bulto debajo de la axila, pues para aquellas pacientes que tienen músculos bastante fuertes, ¿no? Y ese músculo, pues evidentemente al cambiarlo de sitio, pues empieza a perder la función para la que fue hecho o para la que nació, y el músculo se atrofia parcialmente, de tal manera que también disminuye un poquito su fuerza y se va adaptando mejor a la parte anterior del tórax. Esta pérdida de fuerza pues es porque ya no se usa para lo mismo, dada la desinserción, pero eso no trae secuelas en el movimiento para las pacientes. Repito, normalmente las secuelas están dadas por la mala rehabilitación. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo tengo muchas preguntas en Facebook, entonces le voy a hacer alguna de ellas. Si ahorita, mientras levantan la mano los que tenemos aquí en el Zoom, una de ellas va relacionada a qué tipo de parte del cuerpo o cómo se decide eso se pueden utilizar, aparte de la espalda y del abdomen. Bueno, sí, en un 85% es el abdomen o la espalda, ¿no? Dependiendo esto como para evitar a lo mejor cicatrices más inadecuadas. Hay que decirlo, los colgajos se pueden tomar de cualquier parte del cuerpo, pero las mamas, pues por lo general, tenemos que elegir el mejor sitio de acuerdo al volumen mamario. Pues hay pacientes que si tienen muy poca mama y somos capaces de rellenar lo suficiente con el puro tejido de la espalda, pues la verdad es que es mucho más sencillo el colgajo de la espalda o colgajo dorsal ancho, pues que un trasplante de tejido abdominal. Pero evidentemente, si las pacientes se pueden beneficiar estéticamente en cuanto a su contorno corporal, y tenemos el tejido suficiente en el abdomen, de tal manera que no generemos una secuela o un defecto cutáneo en el abdomen, pues siempre el abdomen es el mejor. Cara interna de los muslos, pues ya genera una cicatriz que quizá a muchas pacientes pues no les encante. Hay que decirlo, pues una cicatriz en la cara interna del muslo pues tiene más implicaciones o más connotaciones en la vida sexual de las pacientes,
es una cicatriz que para ellas es también más visible que la de la espalda. Otras opciones, por ejemplo, como la zona inferior de los glúteos o la zona superior de los glúteos, pues a pesar de que son incisiones o cicatrices que se ocultan en los pliegues, pues también tiende a modificar el contorno pues de zonas anatómicas muy importantes estéticamente hablando y que también pues tienen mucha connotación sexual, ¿no? Entonces, así es como elegimos. Yo siempre digo que cuando tomamos tejido de otra parte del cuerpo que no es el abdomen o la espalda, por lo general es porque ya no tenemos otra opción y son segundas opciones o segundos intentos, pues que son recurrimos poco a ello. Y bueno, en el argot de la cirugía reconstructiva les llamamos colgajos exóticos y justamente por eso se les llama así, porque se hacen prácticamente cuando ya no está disponible alguna de las otras opciones, que son más comunes. Ok, y también relacionado a esto, doctor, me preguntan que si existe rechazo de la prótesis, bueno, del implante. Ok, propiamente, bueno, voy a hablar de colgajo y de implante. En el caso de los implantes, pues no hay un rechazo, pero en un 0.8% de la población mundial, pues se ha descrito un síndrome autoinmune asociado a modelantes, sobre todo. ¿Cuáles son los modelantes? Pues, por ejemplo, los aceites vegetales, el silicón inyectado, algunas otras barbaridades que no voy a mencionar, pues que evidentemente hace personal no calificado, muchas veces ni siquiera personal médico. Si hay un síndrome llamado síndrome de Asia, pues Asia por sus siglas en inglés es una enfermedad asociada a adyuvantes que sí produce una reacción autoinmune. Esto pues puede clasificarse como una especie de rechazo a un material. En el caso de los implantes mamarios de grado médico, pues pasa aún menos, es decir, la incidencia es de 0.01% aproximadamente. O sea, si somos muy estrictos, pues sí puede haber un rechazo, pero es muy excepcional. Lo que pasa con las prótesis mamarias muchas veces es que si por alguna razón se rompe la barrera de protección, que es nuestra piel, se contamina, tenemos una celulitis, una infección de tejidos blandos que contamine el implante, por lo general es necesario retirar el implante o el expansor o prótesis de cualquier tipo. Esto no significa que sea un rechazo, es una infección que produjo obviamente la necesidad de explantarlas. Tal vez a veces malamente los médicos utilizamos el término rechazo en orden de que las pacientes pues lo asimilen más fácilmente, porque es como una manera mucho más sencilla de explicar que a lo mejor por causa de una infección de tejidos blandos pues es necesario retirar el implante. Ahora bien, rechazo, porque estoy hablando de trasplante de tejido y escuchan trasplante y pues también dicen, yo tengo un primo que le trasplantaron un riñón y lo rechazó. Aquí sí está bien empleado el término rechazo, en cierta forma, pero digamos, es un órgano de tu propio cuerpo, es decir, hay rechazo cuando el donante es otra persona. En este caso es un trasplante o un autotrasplante de tu propio cuerpo, de tal manera que ningún colgajo va a generar rechazo y ninguna reacción de ese tipo. Es un tejido de tu propio cuerpo que se va a comportar de la misma forma de donde te lo tomamos, se va a comportar de la misma forma en donde te lo ponemos. ¿Qué pasa con los colgajos? Que si pierden circulación o hay una trombosis de algún tipo, ya sea arterial o venosa, pues este tejido pierde circulación y se muere. Como cualquier pieza amputada del cuerpo, pues que si uno la deja días, a los 2 días empieza a apestar, ¿no? Es así. Los colgajos, si pierden circulación, pues se mueren y eso no significa que haya rechazo. Simplemente hubo trombosis y esa es la causa de pérdida del tejido. Ok, doctor, otra pregunta. ¿Se tiene que seguir alguna preparación especial antes de decidirse por una reconstrucción mamaria? En el caso de las reconstrucciones tardías,
porque hay inmediata y tardía. O sea, hay la reconstrucción que se realiza el mismo día y en el mismo momento de la mastectomía. Esto ya es un tema también muy aparte, que también si tienen preguntas, con gusto las respondo. Pero, por ejemplo, en el contexto de una reconstrucción ya después de haber sido mastectomizadas, pues los cuidados generales son dormir bien, tener una buena alimentación, tener un estado de salud adecuado. Es decir, si tenemos una condición, por ejemplo, cardiovascular o de coagulación o una enfermedad reumática asociada o alguna cuestión que contraindique relativamente un procedimiento quirúrgico mayor, pues bueno, ese es el momento para esperar para un procedimiento quirúrgico. Evidentemente, si las pacientes están con un buen estado de salud y tienen la disposición, pues son candidatas a la reconstrucción tardía en el momento en el que lo deseen. En el caso de las reconstrucciones inmediatas, pues muchas veces no tenemos esa virtud de poder elegir. Si las pacientes muchas veces vienen de quimioterapia y tienen, por ejemplo, neutropenia, que es que sus células de defensa están un poquito bajitas, en ocasiones tienen algún trastorno de plaquetas o lo que sea, o incluso anemia, pues muchas veces sí se prepara a la paciente específicamente, por ejemplo, con una transfusión o con algún procedimiento médico para mejorar su estado general de salud, pero pues la reconstrucción la tenemos que llevar a cabo al momento de la mastectomía y no hay mucha opción. En ese momento se le explica a la paciente su riesgo específico, ¿no? Es decir, una paciente saludable que no recibió quimioterapia, probablemente sus posibilidades de complicaciones menores como infección de sitio quirúrgico o infección de la piel o lo que sea en los primeros 21 días del posoperatorio, pues es el de la población general, de alrededor de un 10%, 5%. Una paciente con otras deficiencias o con un estado de salud distinto, porque aquí hay que decirlo, hay pacientes que están en sus 30 y hay pacientes que están en sus 70, ¿no? Entonces, evidentemente, este porcentaje de complicaciones menores puede aumentar al 15 o 20%. La obesidad, el tabaquismo, pues dicho sea de paso, pues son los principales factores en la población general, pues de mala cicatrización y de este tipo de complicaciones menores, ¿no? Que son básicamente que se les abra una herida, que tengan infección de tejidos blandos, que tengan más dolor posoperatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues es un riesgo que se les explica directamente a las pacientes. Doctor, y relacionado a eso ya preguntaron, ¿cuándo, más bien, cómo se determina cuándo es una cirugía inmediata o tardía? Aquí hay dos factores muy importantes. La reconstrucción inmediata, pues es una realidad cuando existe un cirujano plástico entrenado con cada equipo oncológico. Es decir, si la relación cirujano-oncólogo, cirujano plástico fuera de 1 a 1, pues a lo mejor en la utopía del universo, pues todas las pacientes se podrían reconstruir en forma inmediata, ya sea con un método conservador como para, digamos, poner los cimientos para la reconstrucción final, o bien una reconstrucción definitiva cuando es posible. Hay pacientes que evidentemente por su condición de salud en ese momento, pues si los riesgos superan al beneficio de comenzar un procedimiento reconstructivo, pues son las pacientes a las que se les pide de alguna manera esperar en su momento de reconstrucción. ¿Por qué? Pues porque simplemente nuestro propósito como médicos es primero no hacer daño, ¿no? Esa es la máxima en medicina. Entonces, si nuestro procedimiento reconstructivo puede interferir negativamente con el tratamiento oncológico, que finalmente es lo que va a salvar a las pacientes o les va a aumentar sus posibilidades de supervivencia, pues ahí es cuando decidimos simplemente posponer la reconstrucción. Pero esto no significa que no vayan a tener ya la oportunidad. Sí, doctor. Y una vez que me he realizado la reconstrucción mamaria, ¿cómo será mi proceso de seguimiento contra el cáncer? El seguimiento no cambia, es decir,
su médico oncólogo, su cirujano oncólogo las va a citar oportunamente cuando sea preciso, ¿no? O sea, hay diferentes esquemas de seguimiento de acuerdo a la etapa de la enfermedad de cada paciente, por eso no voy a ahondar en eso, no es tampoco mi área de especialización, entonces el seguimiento es el mismo, se reconstruyan o no, el seguimiento es exactamente igual y los estudios que tengan que realizarse al respecto, pues tampoco se deben posponer por causa de la reconstrucción, así de sencillo. Doctor, esto va dirigido yo creo que a las mastografías. ¿Se hace igual? ¿Se tiene que realizar en el implante? Sí, no hay, esto pues también es como el miedo que tienen las pacientes, pues porque la mastografía, como muchas sabrán, pues implica comprimir el tejido mamario bastante, ¿no? Pues hay que decirlo, una vez mastectomizadas o una vez que ya no hay glándula mamaria, pues la mastografía normalmente tiene el propósito de evaluar la parte más superficial o más cercana a la piel. No hay una contraindicación absoluta para hacerla sobre el implante, pues de hecho los implantes están probados a 2 toneladas de presión y no se rompen, pues no se rompen fácilmente, no se rompen mucho menos con las mastografías. Hay que decirlo, pues una vez que las pacientes, si tienen una reconstrucción basada en implantes, por lo general el método de escrutinio o el método de seguimiento más adecuado es un ultrasonido y la resonancia magnética. Estos dos estudios son los que más información dan o más específica cuando hay implantes asociados. Sí hay ocasiones en que la mastografía es necesaria en este contexto justo cuando sospechan lesiones en la parte cercana a la piel. Entonces, pues hay que seguir las indicaciones de los médicos radiólogos y de los oncólogos médicos para hacer la mastografía, sin ningún miedo de que vaya a afectar su reconstrucción. Ok. Doctor, otra pregunta. ¿Qué riesgos pueden presentarse tras una reconstrucción? Los riesgos, pues los mismos de todas las cirugías, pero principalmente, pues que falle. La mayor, digamos, el mayor contratiempo o la mayor desilusión de un proceso reconstructivo, pues es que fracase. Este es básicamente, si lo ven de forma positiva, que a mí me gusta siempre planteárselo así a las pacientes, es como cuando nos decían nuestros compañeros cuando queríamos invitar a salir a una chica, ¿no? Así, pues, me gusta esa chica o algo, y no te animas a hablarle, y llega tu amigo y dice, pues anímate, el no ya lo tienes. Entonces, la reconstrucción, pues sí, desgraciadamente la máxima complicación pues es que fracase, que se tenga que quitar el implante o que el trasplante de tejido no funcione, que es el escenario más nefasto, digamos, para un cirujano plástico, pero pues la complicación mayor es lo que las pacientes pues ya tienen, que si no toman la oportunidad de reconstruirse, pues lo peor que puede pasar es que simplemente no tengan un método reconstructivo que tal vez no se les hubiera ofrecido hace 10 años. Yo pienso que justamente es eso, ¿no? Lo más decepcionante de un proceso es no poderlo llevar a cabo. Y en relación a esto, doctor, si no se puede llevar en ese momento, ¿ya no se podría llevar después? O sea, reintentarlo después. Sí, claro, o sea, también es algo que recurrentemente les comentamos a las pacientes, que tenemos un plan A, que si tenemos éxito, pues es lo mejor que puede pasar, pero siempre hay un plan B y un plan C. Los métodos reconstructivos, pues dado que son múltiples, pues se pueden combinar, se pueden adaptar. En realidad es un porcentaje bajísimo el de las pacientes que ya no tienen esperanza, y lo digo muy entre comillas, que ya no tienen esperanza de un método reconstructivo. ¿Qué es lo que pasa? Pues nuestro contexto, ¿no? Nuestro contexto social, pues evidentemente muchas veces las pacientes tras un contratiempo en una cirugía, pues se decepcionan y básicamente dicen, yo ya no quiero volver a quirófano. Y esa es la principal causa del fracaso en un método reconstructivo, que las pacientes ya no deseen intentarlo o que lo rechacen desde un principio, que pues dicho sea de paso es muy válido.
La primera pregunta que uno hace en la consulta de primera vez de cirugía reconstructiva es, ¿tú te quieres reconstruir? O sea, tú, Juanita, ¿te quieres reconstruir? Muchas pacientes dicen que no, así en automático dicen que no y uno explica y las pacientes dicen no. ¿Cuál es la razón? Pues que evidentemente en su contexto social pues son jefas de familia, tienen muchas veces hijos pequeños que dependen completamente de ellas, viven lejos del hospital, en otros estados en muchas ocasiones. Entonces todo eso para ellas implica un contratiempo y obviamente su prioridad puede ser restablecerse a la vida cotidiana lo más pronto posible y es muy válido. Para estas pacientes, evidentemente, existe la opción de la reconstrucción tardía, es decir, reconstrúyete cuando quieras, la puerta está abierta siempre, ¿no? Ok, doctor. ¿Y existen casos en que no se deba realizar una reconstrucción mamaria? Los casos en los que no se debe hacer es básicamente cuando sale más caro el caldo que las albóndigas. Así de fácil. Es decir, si tenemos un antecedente franco de una paciente que tuvo una reacción inflamatoria crónica relacionada a implantes, pues no le pongas un implante, ¿no? Si tenemos a una paciente que tiene hipertensión pulmonar o una insuficiencia cardíaca grave que complique mucho una cirugía de 7 horas, pues esa paciente no le puedes ofrecer un trasplante de tejido. En este sentido, evidentemente, pues si es un mayor riesgo para su salud, una cirugía mayor, pues no se realiza. Así de simple. Ok, doctor, aquí tenemos una pregunta en el chat. Dice, hola, doctor, buenos días a todos. A mí me realizaron una mastectomía bilateral total y tengo reconstrucción con implantes. Mis senos se ven deformes. Incluso en uno de mis senos se nota piel colgando y hundido. ¿Es normal que esté así? Aquí hay que decir que tal vez falta un proceso, o sea, falta completar un proceso. La reconstrucción bilateral, pues si se llevó a cabo con implantes, hay que saber también si hubo radioterapia en alguna de las dos o fue en el contexto de una cirugía reductora de riesgo. En muchas ocasiones las mastectomías pues no son llevadas a cabo de manera súper parejita, es decir, pues no es como una máquina rebanadora de jamón que deja el tejido mamario, bueno, el tejido subcutáneo del mismo grosor en todos los segmentos y muchas veces hay que hacer injerto graso para favorecer el contorno de las mamas. Ahora bien, si existe contractura capsular, que es una condición que se da en todos los implantes, incluso no relacionados a cirugía oncológica, hay contracturas capsulares que son mayores en un lado que en otro y quizá esto esté condicionando asimetría. Y la otra es que la asimetría en las reconstrucciones basadas en implantes, pues la mayor parte de las ocasiones ocurre. A veces ocurre en 10 años, a veces ocurre en 2 años y tiene mucho que ver pues también con el tipo de tratamiento oncológico que se haya llevado a cabo. Hay que señalar también que la permanencia del complejo areola-pezón pues también hace las asimetrías más notorias cuando se deja el pezón o la areola y el pezón. Muchas veces hay ciertos desplazamientos en la areola y el pezón que hacen más notables las asimetrías. Y pues hay que decirlo, pues las reconstrucciones basadas en implantes son menos perdurables que las basadas en propio tejido y en algún punto pues hay que hacer o cambios o injerto graso o volver híbrida esta reconstrucción o bien cambiar el método completamente. Es decir, 60% de la población mundial que se reconstruye con implantes antes de 10 años se cambian el método de reconstructivo a propio tejido. Ese es un dato un poco rudo, pero bueno, hay que saber que una paciente que se reconstruye con implantes, a lo mejor en ese momento era su método ideal de reconstrucción y 10 años después, que ya no se ve muy bien, a lo mejor ya su método ideal en ese momento es el trasplante de tejido. Entonces, se puede cambiar también el método. Doctor, otra pregunta. Dice que si tiene radioterapia, ya no se puede hacer la reconstrucción mamaria.
Sí se puede hacer, evidentemente es más complicada y el método más recomendable después de radioterapia pues es la reconstrucción con propio tejido, con colgajo. ¿Por qué? Porque las secuelas de radioterapia normalmente incluyen cambios en las propiedades elásticas de la piel, daño en la microcirculación y sobre todo la capacidad de la piel de poderse expandir. ¿Cómo corregimos esto? Pues llevando tejido saludable, tejido que no tiene secuelas de radioterapia a la zona donde fue la radioterapia. Es por eso que en este contexto la reconstrucción basada en su propio tejido es la mejor para corregir secuelas de radioterapia. Si son candidatas, pues es 100%, siempre es lo que elegimos. Doctor, dice una participante de aquí, Yasmín González, ¿la cirugía de pezón y tatuaje de areola es posterior a la primera cirugía? Sí, claro, de hecho, siempre es la última parte del proceso. Obviamente a uno le gustaría poderlo hacer tal vez en el segundo procedimiento o en el procedimiento en el que reconstruyes el pezón. A lo mejor en la misma cirugía te gustaría tatuarla, ¿no? Pues puede ser una posibilidad, pero en orden de lograr la simetría, normalmente cuando es una mama la que se está reconstruyendo, pues hay que hacer un ligero levantamiento o un procedimiento menor en la mama sana o en la mama contralateral para simetrizar. Entonces muchas veces justo ya cuando tienes esa simetría garantizada es cuando haces el tatuaje o ya cuando de alguna manera la mejor estética que en mi experiencia y creo que en la de muchas pacientes, la mejor estética de la areola es con el tatuaje, pues por el arte que implica, ¿no? Para los tatuadores pues le dan mucho más realismo que a lo mejor un injerto de piel que tiende a verse de cualquier manera de otro color diferente al del pezón contralateral. La mejor oportunidad de lograr la simetría visual también y el color, pues es haciendo el tatuaje hasta el final. Doctor, otra pregunta. ¿Cuántos tiempos de cirugía son? O sea, ¿habla de 2 cirugías? ¿Solamente son 2 o puede haber más? Puede haber más. Como lo mencioné, pues el proceso reconstructivo también tiene que ir de la mano de las pacientes, o sea, se va adaptando a la edad, ¿no? En términos generales, son 2 tiempos reconstructivos por lo general. En un escenario muy óptimo, es decir, pacientes que tienen un escenario muy óptimo en el cual se pueden reconstruir con un implante de forma directa, se puede hacer a lo mejor en un solo procedimiento quirúrgico y ese va a ser ya su método reconstructivo para los siguientes años. En el contexto de una reconstrucción de cero, es decir, una reconstrucción tardía donde no hay nada de tejido mamario y vamos a hacer un trasplante de tejido, son por lo general 2 tiempos. El primer tiempo pues implica recuperar el volumen y mejorar las condiciones locales y el segundo tiempo implica la reconstrucción del pezón y el levantamiento de la otra mama para ya simetrizarlas. Normalmente en este escenario ya solo es lo que va a ser necesario, ya nada más faltaría el tatuaje. Sin embargo, estas pacientes, pues afortunadamente con las nuevas terapias oncológicas, pues tienen periodos de supervivencia largos y es posible que años después, pues la mama sana tenga una caída un poquito mayor y que necesite una nueva levantadita, ¿no? O sea, esto estoy hablando de un tercer tiempo reconstructivo, pero que a lo mejor se realizó ya muchos años después del segundo. Doctor, otra pregunta de Edith Olivares. Buenas tardes, yo tengo 3 años de mi mastectomía, no recibí radioterapias, estoy medicada con tamoxifeno. ¿Soy candidata para la reconstrucción de mama? Sí, desde luego. Lo único que hay que hacer es suspender el tamoxifeno un par de semanas antes de la cirugía y listo. Y obviamente, pues valorarte para ver cuál es tu mejor método, ¿no? Tengo otra pregunta, esta no es de aquí, es de Facebook. Si yo no soy del INCAN, ¿en dónde me puedo hacer una? ¿Tiene que ser un cirujano plástico oncólogo? Bueno, no existe el término cirujano plástico oncólogo, pero sí, digo,
todos los cirujanos plásticos formativamente tienen cierta experiencia en reconstrucción mamaria, pero hay que decirlo, pues son muy pocos los que tienen todo el arsenal reconstructivo a la mano. La mayoría de los cirujanos plásticos que no se dedican mayormente a la reconstrucción mamaria, pues disponen únicamente de expansor e implante o de reconstrucciones basadas en implantes para justamente pues para la reconstrucción. Hay muy pocos microcirujanos en el país que son capaces de hacer trasplante de tejido de forma exitosa. Entonces, pues básicamente hay que buscar al cirujano que tenga la mejor opción, ¿no? Para ti. Y muchas veces, pues eso lo pueden identificar, pues con sus credenciales, con la información que manejan en sus redes sociales. Y pues básicamente, pues inmediatamente cuando alguien busca un cirujano plástico, hoy es muy fácil dar con quien hace más mama y quien hace más rinoplastía, quien hace más rejuvenecimiento facial. Entonces, pues yo siempre les sugiero hacer una combinación de las recomendaciones de boca en boca con su perfil profesional y pues también hay que decirlo con su perfil social, ¿no? Para encontrar al mejor para esto. Doctor, otra pregunta. Si me arrepiento, ¿me puedo quedar solo con una cirugía? El único procedimiento que no recomiendo, por ejemplo, que se queden a la mitad, digo, la decisión siempre es personal, ¿no? Es su cuerpo, su decisión, ¿no? Es ya una cantaleta muy empleada en los medios, ¿no? Su cuerpo, su decisión. Si se quedan con una sola cirugía, pues a lo mejor lo único es que no les va a faltar el pezón en un contexto que, de hecho, pues sí, a veces es muy común que las pacientes se sientan cómodas, muy cómodas ya con un solo tiempo reconstructivo y que ya no se quieren hacer el pezón, pero es por la idea de, ay, es que tengo que volver a operarme y como que ya se sienten bien y dejan de hacerlo. Y aquí les hago un llamado muy especial porque son muchas las pacientes que ya no se reconstruyen el pezón, pero también un llamado muy especial a todas las que sí lo hicieron, que dicen que es otra cosa, que dicen es que ya el pezón me cambió completamente la forma de yo verme al espejo, etcétera. O sea, el grado de satisfacción entre tener pezón y no es altísimo. Es curioso que algo tan pequeñito haga tanta diferencia. Entonces, invito a las que ya se hicieron una reconstrucción de pezón y se hicieron el tatuaje, pues a que se manifiesten y animen a las que ya no les importa tanto, porque parece que no importa, pero francamente creo que es mucha diferencia. Yo lo he notado cuando platico con ellas, es mucha la diferencia cuando terminan el proceso. Entonces, pues adelante. Lo que sí, antes de que me desvíe, o más bien me estaba desviando, no se queden con un expansor. Si muchas veces su reconstrucción comienza con un expansor tisular, que es como un implante que se va rellenando, no se queden con el expansor. ¿Por qué? Porque este material o este expansor no está diseñado mecánicamente para perdurar mucho tiempo en el cuerpo. Entonces genera genera más fibrosis, es un material un poco más duro que un implante definitivo y a pesar de que se pueda ver bien o mantenga una forma adecuada, tiende a sentirse más duro y genera más peso muchas veces. Entonces, esto lastima de alguna manera la pared torácica de las pacientes y pues sí, lamentablemente hemos vivido muchas pacientes que a veces se nos pierden en el seguimiento y tienen 2, 3 años con un expansor y evidentemente el expansor les empieza a generar un poco de dolor. Entonces, ahí sí no, si de plano dicen, ya no me importa la reconstrucción, ya no quiero nada, se respeta, pero si tienen un expansor, pues sí, las invito pues a que se lo quiten o bien pues que ya finalmente se lo cambien por un implante, ¿no? En el caso de que ya no quieran continuar con el proceso reconstructivo. Doctor, dice Dido Olivares, muchas gracias. ¿A qué área debo acudir para la valoración? Bueno, en el área, aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, pues en el área de tumores mamarios, cuando vayan a su consulta de control de oncología médica o de cirugía oncológica, pues comenten su inquietud de reconstruirse y
y ellos los van a orientar con cirugía plástica para la valoración. Evidentemente, la reconstrucción se hará si no hay contraindicación por parte del equipo oncológico para realizarla. Pues creo que ya no hay alguna otra pregunta por el momento. Y déjeme ver si no se me olvida ninguna, doctor. Hay una en los casos de hombres que han presentado cáncer de mama, ¿también se pueden hacer alguna reconstrucción? En el caso de los hombres, pues es mucho más sencillo. Pues hay que decirlo, el cáncer de mama en hombres, el inconveniente que tiene es que se detecta pues ya en etapas muy avanzadas. Cuando se detecta, normalmente la reconstrucción en hombres implica simplemente injerto graso, es decir, hacer liposucción y transferir la grasa a la zona de la mastectomía. Es muy excepcional cuando requieren implantes de pectoral, por ejemplo, pero bueno, existen. Y las reconstrucciones pues igual se adaptan, pero al no necesitar un volumen mucho mayor, la verdad es que tienden a ser mucho menos dispendiosas. Y obviamente hay que decirlo, pues los hombres normalmente no buscan la reconstrucción. O sea, creo que un hombre puede vivir con esa clase de marca, digamos, y portarla con orgullo. No me ha tocado, francamente, en mi carrera una reconstrucción en un hombre, pero pues tiene que ver con eso, ¿no? Tal vez, pues evidentemente el tejido mamario no es un potenciador de la masculinidad, a diferencia de la glándula mamaria o de las mamas en mujeres, pues que sí son un símbolo de feminidad. Entonces creo que esa es la cuestión por la cual los hombres no buscan reconstrucción. Doctor, y bueno, pues ya para finalizar, yo creo que cerraríamos con esta pregunta. En la cicatriz que deja la reconstrucción mamaria, ¿cómo es? La cicatriz pues es muy variable, lo voy a explicar rápidamente. Me voy a quitar la camisa para explicarles. No. En la reconstrucción inmediata, cuando se preserva la piel y el pezón, pues muchas veces la incisión es alrededor de su areola con una pequeña extensión lateral, es decir, hacia acá, en forma como de una hoz, como de la Unión Soviética. Bueno, una hoz en esa forma. Muchas veces esa es la única cicatriz. En el caso de las pacientes que están mastectomizadas y tienen una cicatriz grande transversal en el tórax, normalmente a esa misma altura queda esa cicatriz, es decir, la misma cicatriz que ya tenían, pues, y si hacemos trasplante de tejido, pues queda la cicatriz de abajo, ¿no? Es decir, una especie de círculo, pero pues que se oculta en el surco inframamario y solamente persiste la que ya tenían. Y en el caso de una cicatriz inadecuada, quizá, por lo general en trasplante de tejido se quitan, o sea, se quita la cicatriz, se hace una nueva, pero pues la cicatriz tal vez que les pueda preocupar más es la del abdomen, ¿no? En ese sentido pues, que es lo que les digo, muchas veces en cirugía plástica estética las pacientes la buscan sin que uno la esté promoviendo, entonces es una cicatriz muy baja que se oculta fácilmente con la ropa interior, pues que con el paso de los meses se vuelve poco perceptible, entonces creo que también es bastante llevadera. Okay, si ya no hay nada más que, bueno, muchas felicitaciones, doctor. Gracias a todos los participantes. Están diciendo que estuvo muy buena su plática. Recuerden que queda guardada en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Doctor, agradecemos muchísimo su participación. Esperemos que no sea la última, porque seguro surgirán más dudas. Y pues gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Doctor, ¿quiere agregar algo? Pues simplemente reiterarles, ¿no? Concientizar que todas las pacientes son candidatas a reconstruirse. Evidentemente, lo único que hay que decidir es en qué momento realizarlo. Hacer un llamado también a los cirujanos plásticos en formación, pues a que busquen la especialización en cirugía
reconstructiva de mama en microcirugía, pues dado que es un área emergente, es una necesidad en la población, es un compromiso como médicos el que tenemos de ofrecerles las opciones reconstructivas a las pacientes, porque es parte del tratamiento, está establecido en la Ley General de Salud que una reconstrucción es parte del tratamiento. Entonces, aunque lamentablemente no tenemos todas las manos para atenderlas a todas al mismo tiempo, es justamente eso, ¿no? Que no pierdan ustedes la posibilidad de reconstruirse en cualquier momento, de acuerdo a su contexto también, y que no tengan miedo, ¿no? Normalmente son procedimientos que se llevan a cabo en forma segura, y lo mismo que les mencioné hace rato, ¿no? El no ya lo tienen, entonces nada pierden buscando la oportunidad cuando está disponible. Y pues bueno, nada más que se informen muy bien. La principal causa de fracaso en la reconstrucción pues es que las pacientes no quieran. Entonces, cuando la quieran, infórmense muy bien para que sea satisfactoria, para que sea completa, para que llene sus expectativas, y que también dentro de esa información pues mantengan expectativas también realistas, ¿no? Porque existen las dos caras de la moneda. Hay pacientes con reconstrucciones impresionantemente bonitas que no las valoran quizá por su contexto, y hay reconstrucciones que a veces nos hubiese o nos gustaría hacerle un poquito más, que logran índices de satisfacción altísimos. Entonces, es justo eso, infórmense bien, pregunten a sus médicos sobre sus posibilidades, y pues evidentemente tomen la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos y siguen agradecimientos para usted, doctor, pero cualquier cosa, ¿tiene alguna red social, doctor? Por si tienen alguna otra duda, por si no son de aquí del INCAN, no lo sé, y que nos quiera compartir. Sí, claro que sí, así como está escrito en el pie de la pantalla, doctor Jonathan Figueroa Padilla en Instagram, y de igual manera doctor Jonathan Figueroa Padilla en Facebook. Así pueden encontrar, y pues ahí obviamente hay muchos links con videos informativos, hay links pues también para videos y mucha información que también está dentro de las redes sociales para que complementemos esta información, y pues evidentemente todos los datos de contacto. Ok, doctor, muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde, doctor. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre participar. Muchas gracias. Buena tarde. Cuídense mucho.